¿Qué tal, chavos? Muy buen día. Espero que se la hayan pasado bien este fin de semana. Hoy vamos a ver la materia de español para tercero de secundaria. Vamos a estar viendo algunos temas de repaso, ya que en las próximas semanas vamos a estar realizando los exámenes para evaluación de término de este ciclo. Entonces, pónganse cómodos ahí en su lugar. Vamos a dar inicio al tema. Vamos a entrar a ver una pequeña reflexión que dice así: la educación ayuda a la persona a aprender a hacer lo que es capaz de hacer. Bueno, sí queda, esta está muy sencilla. Yo creo que sí, la educación, muchachos, siempre nos va a ayudar a ser mejores personas, siempre nos da las herramientas, los recursos para que nosotros podamos desarrollarnos como personas y nosotros saber hasta dónde podamos llegar. La mayoría de las veces es así. Hay algunas frases que dicen que, por ejemplo, los países pobres no son los que no tienen dinero, sino los que no tienen educación, porque la educación es la herramienta, son las herramientas que nos ayudan a nosotros a ser mejores personas, a darnos cuenta que tenemos un potencial o una capacidad que nadie más tiene, que somos únicos y que podemos explotar o desarrollar esas habilidades si nosotros queremos. Por eso yo les invito a que sigan echándole ganas en sus materias, nunca dejen de aprender, porque el momento que nosotros dejamos de aprender, pues llega un punto como que nos estancaríamos. Entonces siempre tengan ese deseo de estar aprendiendo cosas nuevas, de saber cómo se hacen las cosas, de adquiriendo ese conocimiento que nos va a ayudar en algún momento de nuestra vida, en algunas experiencias. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para entrar con el tema del día de hoy. Se los mencioné, es un tema de repaso, ustedes ya lo saben, pero son temas que vamos a estar viendo referente o que van a venir en su evaluación final. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti en este día, Señor. Queremos darte gracias porque nos mantienes con bien, nos has sostenido hasta hoy. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tu misericordia, porque has sido fiel, porque nos has guardado en este tiempo de contingencia. Has estado con nosotros. Te pedimos que tú nos des gracia, sabiduría, Señor, ese deseo que dice tu palabra, que pongas en nosotros el querer como el hacer las cosas, el tener un pensamiento positivo y servicial en nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Déjanos aprender y adquirir conocimiento el día de hoy y bendice a nuestras familias. Amén y amén. Bueno, chavos, ¿qué vamos a ver hoy? Ustedes ya lo conocen. Vamos a ver lo que es un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Pues nos dice que es uno de los géneros literarios más utilizados por los escritores. Bueno, no solo por ellos, pero la mayoría se refiere a eso, a los escritores, para desarrollar un tema relativo o cualquier aspecto de la ciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ensayo y una ponencia o un artículo de opinión? Se diferencia de otro género como la ponencia porque su intención no es argumentar con el fin de ganar adeptos para una causa. O sea, yo no voy a argumentar para que piensen lo mismo que yo pienso referente a un tema, sino que solamente desarrollo el tema según mi propia interpretación, o sea, mi propio pensamiento. Como dice aquí, predomina el pensamiento personal y subjetivo del autor. Vemos que es un escrito, está en prosa, generalmente corto, que consiste, ya dijimos, en la interpretación personal de un tema con base en datos. O sea, tampoco me lo voy a andar inventando, ¿no? O sea, tenemos que verificar hechos e informaciones reales, verídicas. Dice que el propósito puede ser entretener, fluir a la opinión del lector o arrojar nueva luz sobre un tema conocido
e importante para los lectores, para aquellos que nos leen. Bueno, ¿cuáles son las partes de un ensayo? Todo ensayo debe tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. Eso es la parte principal. Obviamente debe tener un título, y si nosotros llegamos a utilizar referencias de escritores y de autores, también es necesario mencionarlo. ¿Qué es la introducción? Pues consiste en presentar o describir el tema que se va a desarrollar, el problema que se va a tratar o la tesis que se va a sustentar. Que es la parte del cuerpo o desarrollo. Se desarrolla el esbozo del tema, del problema o de la tesis mediante subtemas o párrafos según sea su extensión. Y la conclusión pues consiste en un resumen, una solución, una recomendación o un comentario final referente al tema que nosotros hayamos seleccionado. Dice que los ensayos se clasifican de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos encontrar un ensayo científico, que pueden ser formales e informales. Los informales son cuando el autor expresa únicamente sus opiniones, o sea, su opinión. Los formales, cuando el autor expresa su punto de vista sobre un tema, pero respaldado en principios científicos o en datos científicos. Dice que también el ensayo por la intención puede apelar a los sentimientos o a la razón o a la inteligencia, o sea, filosófico, si lo queremos llamar de esa manera. Dice, por la forma de composición puede ser informativo cuando directamente comunica ideas, crítico cuando analiza, evalúan, enjuician cualquier idea, evento u objeto, poético cuando la forma lírica prevalece sobre el fondo conceptual. Entonces vemos que hay diferentes tipos de ensayos. Puede ser el mismo tema, pero visto desde un punto diferente, como el científico, como lo vemos el informativo, como poético, como filosófico. Lo podemos ver un solo tema de diferentes puntos de vista. Pero para eso es importante que nosotros entendamos el tema, sepamos el tema, que tengamos hechos o historias verídicas o cosas que nosotros sabemos que van a ayudar a la persona que los leen. Las características principales de un ensayo se pueden resumir que predomina la interpretación, o sea, el punto de vista de la persona que está escribiendo, la posición del autor frente al tema. Es conciso, simple, lógico y agradable, o sea, no debemos echar tanto rollo, sino que sea claro, que sea lógico, y revisar que sea agradable también para el lector. Dice, es versátil cuanto a la lección y presentación del tema se refiere. El tema debe ser ampliamente conocido por el autor, pero no totalmente desconocido por el lector. O sea, también debe ser un tema que nosotros sepamos, que la gente o que los lectores hayan escuchado del tema. Solamente nosotros vamos a dar nuestro punto de vista o ampliar un poco más ese tema. Dice, demuestra que domina el tema, que se ha documentado convenientemente y que conoce opiniones diferentes a la suya. El propósito o idea central del ensayo generalmente no aparece de manera explícita. Les digo porque es nuestra propia interpretación del tema. Dice, pasos para escribir un ensayo. Dice, pues debemos seleccionar un tema conocido, de interés, obviamente. Identificar el punto de vista a desarrollar. Desarrollar un esquema con ideas principales, secundarias. Busquemos información, investigación. Utilicemos un bosquejo. Identifiquemos el vocabulario, que nosotros tengamos claro los conceptos o las definiciones de ciertas palabras, y también podemos obtener datos como estadísticas, noticias, antecedentes, etc. Entonces, esos son los elementos que nosotros necesitamos para tener un ensayo. Una vez que hayamos recolectado estos elementos o esta información, pues debemos ahora sí darle
darle una organización a lo que vamos a escribir, o sea, dándole la estructura al ensayo como vimos al principio, su introducción, el tema, el desarrollo y conclusión. Nos dice aquí que podemos comenzar con una pregunta y recordar que debemos mantener nuestro propio estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Debemos de estar presentes o vigentes con el vocabulario que nosotros utilizamos. Y nos dice que utilicemos conectores entre oraciones. Bueno, ¿qué son los conectores? Tenemos aquí de diferentes tipos temporales, como ejemplos: más tarde, al poco tiempo, espaciales, detrás, junto, etcétera. De ordenación: a continuación, por último. De racionamiento lógico: por consiguiente, no obstante, en conclusión. Son los que podemos utilizar para conectar ideas, párrafos, y no caer siempre en las muletillas o redundancias de palabras. Debemos considerarlo, estos conectores, en nuestro ensayo. Dice: pasos para escribir un ensayo. Después dice: al tener el borrador hay que verificar que su escrito mantenga coherencia, hilo conductor, que las ideas que se presenten de manera clara e interesante, que existe una secuencia lógica de las ideas. O sea, por ejemplo, no voy a hablar, si voy a hablar de un personaje, no voy a empezar a hablar con su adolescencia y luego me regreso a la niñez y luego me voy a la adultez y luego, o sea, no, tiene que tener una secuencia lógica de lo que estamos hablando. Que debemos también cuidar, pues, una ortografía, acentuación, puntuación correctas, adecuadas. Y dice que mediante la revisión del mismo podremos apreciar nuestro estilo personal. O sea, debemos de realizar un ensayo, pero nosotros leerlo, estarlo verificando e irle modificando ciertas partes para que suene a nuestra voz. O sea, no estamos hablando, no se trata de copiar y pegar, sino que se trata de que nosotros entendamos un tema y dar nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista a veces podría ser muy corto, pero por eso es importante utilizar los conectores y estarlos revisando, porque cada vez que uno lo está revisando pueden surgir nuevas ideas y seguimos continuando el ensayo. Entonces, chavos, para finalizar vamos a hacer un pequeño ensayo. Las indicaciones del trabajo: debemos hacer un ensayo de mínimo 2 páginas, tamaño carta. Aquí les puse las indicaciones: letra calibrí tamaño 12, a espacio sencillo, no vamos a hacer portada. Bibliografía, citas, como les decía, si utilizamos escritos de otros autores, pues mencionarlos también. Párrafos completos, revisar la ortografía, la redacción, y lo vamos a entregar en un formato digital en Word. Entonces, chavos, gracias por su atención. Estemos pendientes, porque en estos días les estaré dejando las indicaciones de cómo vamos a hacer nuestra última evaluación. Vamos a tener un examen mediante la plataforma para que se pongan listos y estar repasando los temas importantes. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Saludos.